40 años. Historia de una época. Con Javier García Isaac. Pues estamos en Historia de una época, 40 años, estamos en Radio Ya y volvemos a la normalidad de este programa. Después del paréntesis del pasado episodio, volvemos a hablar de la prensa del movimiento, el segundo episodio sobre la prensa del movimiento. Y qué mejor que hacerlo con uno de los periodistas de cabecera de esta casa, con uno de los documentalistas de Radio Ya, qué mejor que hacerlo con JF La Mata. JF, ¿cómo estás? Muy buenas, don Javier, aquí andamos. Bueno, un placer de nuevo tenerte por aquí. ¿Cuándo vas a volver ya definitivamente? Bueno, en teoría yo querría volver como doctor, pero no me lo están poniendo fácil. En todo caso, si alguno me está echando de menos, mi ausencia no se podrá prorrogar mucho más de un mes porque es el máximo que la economía me permite aguantar de movilidad. Pero bueno, esta lucha contra la burocracia universitaria, yo diré que comparto el sentimiento de todos los que están afrontando este tipo de batallas burocráticas, porque parece diseñado de una manera en la que en un momento digas, mira, ya no aguanto más de tanto papeleo y tanto conseguir la firma de alguien, no sé quién y tanto no sé qué, a que ordena a todos morcilla. Pero bueno, de momento aquí seguimos en la batalla. Aguanta que te queremos ver aquí ya pronto en Radio Ya, que nunca te has ido, lo que pasa es que físicamente estás fuera de Valladolid, y vuelvas ya convertido en un doctor en periodismo. Ahí intentamos. Bueno. Y además ahora estamos en un tema que es bastante interesante, que es porque es un grupo de periódicos olvidados y que están en la historia. Podremos hablar bien o mal de ellos, pero lo que no se puede hacer es no hablar de ellos. Bueno, eso es lo que pretenden las nuevas leyes, ¿no? Que no hablemos del pasado que a ellos se les puede perjudicar. Cuando digo a ellos me refiero a la izquierda. No vamos a poder hablar de nada, de ningún episodio que no sea ensalzar el papel de la izquierda a lo largo de nuestra historia reciente, que precisamente no ha sido la más ejemplarizante, ¿no? Claro, yo no digo que no sean graves todas las cosas que se proponen. Entiendo muy bien que la ideología de izquierdas ponga pues cosas que van muy en su ideología, como puede ser la eutanasia. Escuché su editorial muy interesante sobre ese tema. Pero claro, a mí en el tema de la criminalización de un periodo de la historia, se meten en un terreno que afecta por partida doble a dos campos que me llama la atención que no estén reaccionando, que es el campo de la libertad de expresión, en el caso para político y periodismo, y el campo de la enseñanza de la historia. Que es algo que me llama la atención que el mundo universitario, el mundo de las facultades, el mundo de los historiadores, no se dé cuenta del peligro que supone legislar eso. Aparte de que, y entra un poco lo que vamos a hablar ahora, que tendrían que delimitar primero, vamos a olvidarnos de lo que piense cada uno, una cuestión práctica. Si tú quieres ilegalizar la apología del franquismo, tendrás que establecer lo que es el franquismo. Claro. ¿Eso qué es? Quiere decir, es la ideología del falangismo, con lo cual quiere decir que alguien que quiera defender pues el planteamiento doctrinal de José Antonio Sobos y compañía estaría cometiendo un delito porque hay ideologías ilegales. No me refiero a ideología, me refiero a el periodo, el gobierno comprendido entre el 39 y el 75. O sea, si yo quiero decir que me parece que fue bien los pantanos o la creación de Renfe, es delito, es algo que me llama la atención que el mundo académico puede reaccionar. Ahora le adelanto que me parece que no se van a atrever. Bueno, vamos a ver, de todas formas, ya con la ley de Zapatero del 2007 es suficientemente gravosa e impositiva que una vuelta de tuerca sería ciertamente escandaloso, aunque yo creo que aquí en este país ya no nos escandalizamos prácticamente de nada. Si vamos al periodo que nos ocupa, JF, ¿dónde nos habíamos quedado la semana pasada hablando de cómo nacen estos periódicos del movimiento a partir del mismo año 36, según los nacionales iban avanzando en cada provincia que iba siendo liberada? ¿Cómo diría yo? Fundaban un medio de comunicación o aprovechaban uno que ya estaba y lo refundan, ¿no? Hasta que llegamos ya a las leyes del 39-40, donde se hablaba de prensa del movimiento, ¿no? Eso es, y que quedaban acorde del Ministerio de Información, menos el diario Pueblo, porque ese era un diario que, aunque también era público, se quedó en manos del Ministerio de Relaciones Sindicales, porque se entendía que era... Efectivamente, era el órgano de los sindicatos, del sindicato vertical, que luego tan grande hizo Emilio Romero. Eso es, Emilio Romero, que fue el primer gran director, luego explicaremos por qué, de los del movimiento, fue uno de los que deberíamos destacarle, además mentor de muchos otros periodistas, ¿no? Hay que recordar que en la escuela de Pueblo y fueron protegidos de Emilio Romero desde Raúl del Pozo, Juan Luis Cebrián, José María García o Jesús Hermida o José Balbín, por poner 5 ejemplos. De muy distinta significación ideológica, además, ¿eh? Sí.
Entonces, lo inevitable que tenemos que afrontar cuando hablamos de la prensa del movimiento es que tenemos que afrontar lo que comentamos un poco la semana pasada, que son las contradicciones ideológicas de un régimen. Porque la clave esto es una opinión mía, la clave del éxito del general Franco y de poder aguantar 40 años al frente de España es que todas las familias que no fueran separatistas o marxistas, lo que hoy llamaríamos, por usar el lenguaje más comercial, la derecha, se mantuvieron unidas. Y él consiguió, fuera por lo que sea, por la autoridad que él representaba, por el sentimiento de agradecimiento, porque nos ha salvado de los rojos, por lo que fuera. El caso es que las familias de derecha se mantuvieron unidas. Pero esa unidad tenía profundas divisiones internas, y eso se ve muy bien reflejado en el modelo de la prensa, donde básicamente tenemos dos modelos. El modelo socialista implicaba que todos los medios de comunicación, como la comunicación es un bien público, tienen que ser del Estado. Y en cambio el planteamiento liberal defiende que los medios de comunicación tienen que ser gestionados por empresas privadas y por tanto el Estado no debe practicar el intervencionismo. En el caso de Alemania e Italia, cuando se hacen los regímenes fascistas, como en el ruso, el Estado se queda a cargo de todos los medios de comunicación, mientras que en los que tienen un planteamiento más liberal, como puede ser la dictadura de Salazar en Portugal, se mantienen en manos de empresas privadas. En España ocurrió un modelo muy interesante, es que pasaron las dos cosas. El gobierno de Franco creó una red impresionante de periódicos públicos, pero en ningún momento prohibió los periódicos, con lo cual teníamos un modelo doble. O sea, estaba por un lado una red de periódicos públicos, la cadena de prensa del movimiento, pero seguían funcionando los medios privados, lo cual generó no pocas tensiones entre unos y otros, aunque en la primera etapa fuera sutilmente, pero se veía que había diferencias, ¿no? Que es una cosa muy interesante y que, como ya han muerto casi todos, no nos explicarán por qué. Seguramente, esta es una opinión mía otra vez, si hubiera sido por Serrano Suñer y sobre todo por sus colaboradores, que eran Dionisio Ridruejo y se me ha ido el nombre del otro, el profesor Antonio Tobar, eso seguramente si hubiera sido por ellos, hubieran dicho, oye, fuera prensa privada, aquí nuestra prensa y punto. Pero, como Franco también quería hacer guiños a los vaticanistas, y a los democristianos, y a los liberales, y a los monárquicos, les dejó a todos tener sus periódicos, que era, recordemos que no hay partidos políticos, por tanto el órgano para exponer una línea de pensamiento era el periódico, y estos grupos querían tener sus periódicos y los tenían. De todas formas, era muy interesante esas luchas que había periodísticas de cierto nivel que a mí me causan, no sé si decir nostalgia o envidia. Yo tampoco, yo viví los estertores, pero tú tampoco lo viviste, pero tú eres un experto documentalista, donde acudimos a esos artículos, esos puyazos, y había más libertad periodística que esa autocensura que vivimos en pleno siglo XXI, ¿no? Claro, no sabría yo si el término es libertad, pero lo que sí le puedo decir es que en el segundo periodo, en el que va del 66 al 75, las discusiones entre periódicos es el máximo nivel que han llegado hasta ahora. No sé si es un tema de libertad o que ahora la gente ya no lee. Claro. Entonces ya la gente no se molesta en escribir una línea de pensamiento en un periódico, pues irá a una tele, a una tertulia y lo dirá allí. Pero por lo que sea, sí coincido, que creo que es lo que usted quería entender, que entre el año 66 y el año 75, los debates que hay en prensa sobre cualquier cosa, sobre la ley de sucesión, sobre monarquía o república, sobre la ley de educación, sobre cuánto debe ser la educación pública o la educación privada, sobre el concordato, efectivamente es de un nivel muy alto, y también, porque no decirlo, en muchas ocasiones con una gran agresividad entre los distintos planteamientos dentro de lo que podríamos llamar las familias del régimen, que luego no se ha vuelto a ver, porque supongo que se ha reflejado más pues a través de debates en la tele o en la radio, pero ya la gente ya no leía tanto como en aquel periodo. Entonces yo creo que no sé si es por el tema de lectura o por lo que sea, pero se usó entonces una expresión que ahora no les gusta nada, pero que se usaba en aquel momento, que es el parlamento de papel. Decían, funciona en España una especie de parlamento de papel en la que los grupos ideológicos se expresan a través de los periódicos y no a través de las Cortes, aunque se intentara. Hay que decir que Franco tuvo también cierta obsesión porque los representantes de estas tendencias estuvieran en las Cortes franquistas, ¿no? Y ahora pondré dos ejemplos muy gráficos. Cuando Franco echa a Juan Ignacio Luca de Tena, el padre, marqués, como presidente de Prensa Española, y ABC, porque aplica una ley
de que aprobó Serrano Suñer para que los malos españoles no pudieran ocupar cargos en empresas con intereses, porque lo hace porque considera que Juan Ignacio Luca de Tena está conspirando con Gil Robles. Acto seguido de echarle, le nombra embajador en Chile, que no es mal cargo, ¿no? Sí. Y en el caso de Joaquín Ruiz Jiménez, por poner otro ejemplo, cuando le echa por el tema de las universidades en el año 56, Ruiz Jiménez sería del sector vaticanista, ¿no? Y Juan Ignacio Luca de Tena sería del sector monárquico. Luis Jiménez era lo que hoy diríamos un demócrata cristiano, ¿no? Un vaticanista. Cuando le echa del gobierno por el tema de las universidades, de que entiende que está demasiado cerca de los estudiantes opositores y tal, y él crea una revista llamada Cuadernos para el Diálogo y Oposición desde el planteamiento democristiano, es verdad que le echa del gobierno, pero acto seguido le nombra, por designación directa de Franco, procurador en Cortes. Eso no quiere decir que Franco no estuviera enfadado con ellos, puede decir, como forman parte todos de lo que es la derecha, les quiero dentro del sistema. Y ellos aceptaban. Luego todos ellos, cuando muere Franco, de no, yo me enfrenté a Franco, yo me opusité. Hombre, me diría mejor las palabras, discrepaste, pero seguiste dentro del sistema, en el Consejo del Reino, en las Cortes Generales, o en embajador en donde fuera. Es decir, no hubo... hay otros dictadores, si queremos comparar, que cuando un ministro discrepaba de ellos le metía en la cárcel. Aquí no hubo un solo miembro del Consejo de Ministros de Franco que pisara la prisión. No digamos ya si cogemos algún ejemplo tipo Stalin o el de Guinea, Macías, que hasta acaban ejecutando a sus propios ministros, ¿no? Aquí, cuando discrepaba de alguien, Franco le quería seguir teniendo en la órbita para saber qué pensaba, para tal. Además, eso ahí no le gustaba la expresión a alguno, fue un poco borbónico. ¿Sabes? Esto de cuando te has peleado con alguien, pero le llamas un poco a tu despacho a comentarle cosas, no para hacerle caso, pero para que veas que tu opinión te importa. Entonces, esto de repente Franco había echado a alguien, pensé, oye, quiero que se venga usted esta tarde para comentar qué opina de esto. Lo opinaba, luego Franco seguía haciendo lo que le daba la gana, pero le concedía a esa persona el que se sintiera importante. Ah, mira, el caudillo todavía me pide opinión, que es una cosa que Franco lo ha hecho y luego lo imitó, eso lo aprendió bien Juan Carlos de Borbón. No sé si Felipe lo está haciendo, pero Juan Carlos, cuando alguien le ponía verde en la tele o algo, le llamaba un poco, oye, coméntame qué le parece esto, tal, y una tontería para que un poco ese rival o esa persona con la que has discrepado sienta que su opinión le importa, aunque luego no te haga caso. Pero es un poco una cosa muy importante de los jefes de Estado si quieren, digamos, mantener un cierto nivel de consenso. Entonces, el planteamiento de la prensa, del movimiento, la gente tiene que entenderlo dentro de esas contradicciones de un régimen que tenía ramalazos liberales y ramalazos socialistas. Y esos ramalazos, además, van a estar en la primera etapa de una manera muy clara, de decir, ¿cómo compatibilizamos? El planteamiento de la cadena, la radio y la televisión es claramente socialista. La televisión en España, como en Francia, es una cosa que hace directamente el Estado. Y en el caso de la radio, la primera red que tiene emisoras en toda España, desde en Canarias hasta Cádiz, desde Vigo hasta Gerona, es la cadena Radio Nacional de España, que hasta entonces no lo había. No se había creado la radio, y me da igual que me digan, no, hombre, en la República hubo una emisora así, es una cadena de radio. O sea, hubo algún experimento en Radio Madrid y Radio Barcelona, pero no es lo que hoy entenderíamos como una cadena de radio. Cadena de radio es que un tío ponga una emisora y oiga una programación fija. Y eso no ocurre en España hasta el año 40, que es cuando empieza a crearse la programación de Radio Nacional de España. Pero volvemos a la contradicción. A la vez que existe Radio Nacional de España, que es la pública, la que tiene cadenas en todo el mundo bajo el marco estatista del Estado, se permite que la familia Garrigues monte una cadena de emisoras privadas bajo la marca de Radio Madrid, que luego será la cadena SER. Y ahora de la familia Garrigues Walker. Eso es, el padre era Antonio Garrigues y Díaz Cañabate, que es un poco el que lo monta. Además, fíjese que él contacta con algunos accionistas de aquellas radios pequeñajas de la República, de Radio Barcelona y Unión Radio y tal, y son con los que constituye y les da una parte de acciones. O sea, no es que estén exiliados todos en Francia, no, está en España, hay los hijos de Urgoiti y tal, y son accionistas minoritarios, y él monta la cadena de radio, que es la cadena de radio privada más importante durante el régimen, que es lo que hoy sería la cadena SER. Es verdad que con unas restricciones, Serrano Suñer impone una ley que seguirá vigente hasta el año 75, que no pueden hacer información, porque se entiende que la información es un bien, aquí volvemos al estilo socialista, que la información es un bien público y por tanto lo debe gestionar el Estado. Por tanto,
La SER puede hacer programas de éxito, como hizo ahí Bobby de Glané y varios, pero en el momento de los informativos tiene que conectar con Radio Nacional de España. Que es lo que se llamaba el PANTE, y todas las emisoras conectaban con el PANTE. Eso es, porque era el planteamiento, que yo entiendo que a la gente le era raro que use el término socialista para hablar del franquismo, pero es que tiene que ver con, ya digo, con las contradicciones de una época. Se entendía, y es una forma de pensar muy socialista, de que la información es un bien público y por tanto no puede caer en manos de empresarios privados, que tiene que ser el Estado el que lo asigne. Es verdad que muchas veces la ideología socialista ha usado esta argumentación para controlar la información, pero oficialmente la doctrina es esa, es decir, la información es un bien público y por tanto no puede quedar en manos de intereses privados. Lo contrario a lo que diría el planteamiento liberal, que es lo que luego acabó cambiando. No obstante, nótese que mientras que en televisión se mantuvo un férreo control en el Estado, en la radio se fue permitiendo que se crearan cadenas privadas, en las cuales la más importante es la cadena SER. Después merece la pena destacar otras dos, que es curioso. Una de ellas es la cadena de radio Intercontinental. ¿Y por qué digo que es curioso Intercontinental? Porque, como usted bien sabe, Intercontinental lo monta la familia Serrano Suñer cuando le echan del gobierno. Él, que había estado en contra de la radio privada liberal, cuando luego le echan del gobierno, dice, pues voy a montar una radio privada liberal. Además de muchísimo éxito, donde muchísimos profesionales han salido de esa casa, ¿eh? Otra persona que también montó una radio con menos emisoras que las dos anteriores es Rato, la familia Rato, Ramón Rato, que también tuvo cargos en el movimiento y que también fue banquero, pues creó también una cadena radio llamada Cadena Rato, Rueda Rato, que tuvo alguna emisora importante, sobre todo en Madrid y en Andalucía, que hoy sería lo que es Onda Cero, más o menos. Hoy sería lo que es Onda Cero, es lo que fue en su día la cadena Rato. Y más raro es explicar lo que es la cadena COPE, porque la cadena COPE, aunque la marca COPE como tal existía desde el año 60, no la conocía nadie porque no la usaban, porque cada emisora iba por su cuenta. O sea, no hubo ninguna intención hasta ya casi el 75, 76 de que emitieran en cadena. Pero la realidad es que desde el comienzo de la regularización de la radio de 1941 ya se establecía que los arzobispados tenían emisoras de radio. Por tanto, otra cosa es que como no existía la conferencia episcopal aún y no había una coordinación, pues cada uno lo usaba para lo que le daba la gana, para emitir las misas, para emitir tal. Si de repente en el País Vasco había un periodista que le caía bien más que periodista, diré locutor, que le caía bien al obispo de turno, pues le dejaba hacer ahí un programa, pero no había una estrategia de emitir en cadena lo mismo en toda España. Pero todo esto viene en lo que digo la contradicción. Fíjese usted qué contradicción es, que tú dices que vas a crear una radio nacional única para que todo el mundo aprenda castellano bajo Radio Nacional, pero permites que paralelamente se creen redes privadas de radio privada para que hagan concursos y radionovelas, que me estoy olvidando de ello. La SER no sería nada sin las radionovelas de la SER de su primera etapa, que fueron un auténtico éxito. O sea, las radionovelas de la SER tenían una audiencia millonaria, incluso más que Radio Nacional, que era lo único en lo que le podían ganar. Y luego ya mucho más adelante, el Carrusel Deportivo, que todavía hoy sigue existiendo esa marca, con esa marca. Fin de semana para hablar del fútbol, ¿no? Que es otra cosa que fue el gran acierto de la familia Garrigues y luego la familia Fontán, que eran los otros socios que dieron a montarla y que se dieron cuenta de que la radio podía ser una máquina de hacer dinero, que es algo que es importante para que un medio privado sobreviva, ¿no? Quizá la única cadena de radio que ganó dinero en el franquismo fue la SER, porque lo hizo bien. O sea, no vamos a vender, mientras que el resto de radios, claro, no puedes combatir informativamente con Radio Nacional de España, y Radio Nacional de España, como era del Estado, pues no tenía que preocuparse, digamos, de... Hay que decir que cuando digo Radio Nacional de España, estoy juntando ahí todo, porque Radio Nacional de España también era Radio Cadena, que era la cadena del movimiento, también tenía emisoras de radio el movimiento, y luego había incluso hasta Radio Sindical y Radio Peninsular, sí. Porque digamos que una era la que podía tener publicidad, que eran las marcas Radio Cadena, Radio Peninsular, Radio Sindical, todas eran del Estado, pero tenían publicidad, y Radio Nacional era la única que no tenía publicidad, porque se entendía que como era un interés público no podía tener anuncios, porque no estaba hecha para ganar dinero, era un servicio únicamente a los ciudadanos. Hoy, como ya saben, ninguna de ellas en la actualidad tiene publicidad porque han sido todas fusionadas en la marca de RN. Pero en aquella época, RN era la única que no tenía publicidad, el resto de radios del Estado, las del movimiento, las de tal, sí que tenían publicidad. Entonces, todo esto para que entendamos un poco cómo era el diseño de medios del año 39 al 41, que se diseñó donde se intentó, para rabia de los ministros de ambos lados,
esa compatibilidad de dos modelos mediáticos enfrentados, el de los medios públicos y los medios privados, que me atrevería a decir que no hay muchos países donde se haya dado. Hay algún país donde ha habido algún periódico del Estado, uno, pero estamos hablando de una red de 40 periódicos repartidos por toda España, de más de 40 emisoras repartidas por toda España, que digo 40, todas las emisoras en España, vamos, más del 50% de las emisoras eran públicas, y una televisión, que eso es lo que sí se ha mantenido, que no pasa en otros países, una televisión pública, que es lo que queda de la prensa del movimiento, por así decirlo, a día de hoy, y la agencia EFE. Oye, en esta época ya nos estamos... ¿En qué año nos vamos a situar ahora? Pues para avanzar un poco el segundo periodo, yo creo que lo podemos situar a partir del año 45, que es cuando empezaría el segundo periodo. España ya empieza a salir de la posguerra, todavía faltaba tiempo, pero ya había cierta... bueno, ya se iluminaba ya un horizonte, estamos con el bloqueo, pero ya empezamos a organizar estos medios, ¿no? Claro, y aquí es cuando volvemos a entrar en uno de los episodios más controvertidos que afecta a todo el régimen. Ya sabe usted que cuando miramos la historia de la prensa y de los medios, inevitablemente estamos hablando de la historia de España, de cómo ha ido evolucionando la historia de España con ello. La prensa del movimiento tiene una influencia brutal entre el 39 y el 45, y muy vinculada a los nombres que os he dicho antes: Ramón Serrano Suñer, Antonio Tobar, Dionisio Ridruejo, más gente, pero para no liar a la gente me voy a limitar a estos tres. ¿Qué problema va a ocurrir en ese periodo? La Segunda Guerra Mundial. Esto es una cosa muy importante que tenemos que entender, que influyó decisivamente en la prensa, como en todo, no solo en España, en el mundo en general. La prensa del movimiento se mostró especialmente partidaria de a la Alemania de Hitler, de lo que es el eje en la Segunda Guerra Mundial. Y claro, fue la primera que iba a pagar ese alineamiento cuando Franco entendió, que ya fue antes del 45, ya en el 42 Franco empieza a ver que no conviene esa significación tan clara, y de hecho en el 42 ya sale Serrano Suñer como ministro de Exteriores, con lo cual ya se empieza a ver un poco que esa claridad no le interesaba tanto. Hay que decir, para ser justos, que luego, como pasa siempre en la historia y en la hipocresía habitual del ser humano, casi toda la prensa se querrá poner la medalla de que en el fondo no le gustaba nada Hitler. No, yo en el fondo no era nada nazi, no, eran los otros, yo no. Incluso el propio Serrano Suñer jugará a esto. Al final, yo he visto memorias en las que intenta convencer Serrano Suñer a la gente de que Franco era mucho más pro Hitler que él y que en el fondo disuadía. Yo no estaba dentro de la cabeza de ninguno ni de otro, así que yo no puedo saber lo que realmente personaba. Yo sí puedo saber lo que la propia prensa alemana decía. Y la propia prensa alemana decía, cuando nombran a Serrano Suñer ministro de Exteriores, nombran a alguien que es mucho más cercano a nosotros que el resto de ministros. Con lo cual, si era mentira, lo siento por Serrano Suñer, que no consiguió que calara, porque lo que caló fue todo lo contrario. Caló que él era el representante de ser lo más cercano posible al apoyo al bando nacional, como en el caso de Dionisio Ridruejo, que llegó a decir que había que morir con Alemania y que si ahorcaban a los nazis les tenían que ahorcar con ellos a los españoles, porque teníamos que ir con ellos hasta el fin, hasta la muerte, ¿no? Sí. Entonces, los directores de la prensa del movimiento de aquella etapa se posicionaron mucho en apoyar esa causa, ¿no? En el caso de la Riva tenían a Ismael Herraiz Crespo, que estaba casado con una alemana y por tanto simpatizaba mucho con el nacionalsocialismo, pero vamos a ser justos, también en la prensa privada de ese periodo se distinguen muchas firmas por un gran apoyo a la causa de los nazis, ¿no? En el caso del Alcázar tenemos a Jesús Evaristo Casariego, que escribe artículos de mucho elogio a Hitler. En el caso de Informaciones de la Banca tenemos de director a Víctor de la Serna Espina, no confundir con sus hijos, y Víctor de la Serna Espina, con la firma de Unus, escribe también unas loas a Hitler impresionante, además le pudo conocer y decía que le había admirado conocer a este gran hombre. Y cuando muere Hitler, en los titulares de casi toda la prensa ha muerto el luchador en defensa de la cristiandad. Que dices, pero esto es que se habían fumado, ¿no? Bueno, ellos se habían convencido a sí mismos de que Hitler estaba luchando por el cristianismo, cuando la doctrina nazi pues tenía una defensa de una mitología alemana casi, pero que no era exactamente el pensamiento católico romano, ¿verdad? Pero ellos se lo creían. Cuando Franco ve que eso no va, empieza a decir, oye, aquí toca hacer un poco de limpieza. Y entonces a los pobres directores
Digo por el sentido de que yo estoy convencido de que hay algunas teorías de que dicen que la Alemania pagaba pasta y tal. Yo he visto hace poco una tesis doctoral. Lo que pasa es que yo, que estoy de naturaleza escéptica, necesitaría alguna prueba más de lo que se limita a decir en esa tesis doctoral. Me bastaría con un testimonio de alguno de ellos que lo reconociera. Si no, las tesis construidas en convencimientos no son suficientes. O sea, el hecho de no, porque Juan Pujol se iba a comer con el embajador de Alemania, digo, sí, eso sí me lo creo, pero digo, si tú quieres dar a entender es que esta gente no era por convicción, sino por soborno, necesito que alguno en sus memorias o algún colaborador de él lo haya dicho. Si no, es un convencimiento, pero no es un dato y luego, que yo pueda dar. hay que decir que, en honor a la verdad, Alemania e Italia habían apoyado a España, igual que lo había hecho la Unión Soviética, pero cuando España recibe ese apoyo de Alemania y de Italia, además con un material mucho más deficiente que el recibido por la Unión Soviética, no se conocían las atrocidades que luego se dieron a conocer, con lo cual era más ilícito dejarte ayudar por la Unión Soviética, que sí se sabía de las matanzas de Stalin, que no dejarte apoyar por Hitler, que no nos engañemos, era el hombre de moda en Europa. Claro, había lo que la gente hace siempre, claro. como ahora, el otro día escuchaba a un youtuber que decía con mucho ingenio que ahora todo el mundo es feminista y todo el mundo es súper guay con ese tema, porque es lo que está de moda. Hay gente que lo hará por convicciones, pero hay gente que también apoya lo que cree que es mayoritario, que eso pasa en todas las épocas de la humanidad. Entonces, muchos programas de la tele que era dicen, qué vergüenza contra el que no es feminista, no es tal, no nos engañemos. Si hubiera estado en una época en lo que porque lo hacen porque creen que eso es lo mayoritario. Ahora estamos hablando de una época en la que lo mayoritario en Europa era el modelo de esa especie de revolución totalitaria, pero de obreros juveniles, patriotas, que representaba el nacionalsocialismo, y parecía lo mayoritario, con lo cual no es tan raro, no hace falta ver sobornos ocultos para entender que un gran número de periodistas estaba en ese plan. Y en el fondo le hicieron un favor a Franco en un sentido, que así no lo tenía que decir él. O sea, la gran habilidad que tiene el gallego en ese aspecto es que se mojen otros, así, digamos, si sale bien, digo, oye, que mira, mi prensa te apoyó y tal, no sé qué, y si sale mal, no, esto es de la prensa que se les fue un poco la mano en el apoyo. De todos modos, yo he seguido con mucha atención a los periodistas que han dicho, que es una cosa que les ha encantado decir después, fuimos el periódico más cercano a las posiciones aliadófilas frente a una mayoría germanófila. Esto lo han dicho mucho, lo dijo La Vanguardia, lo dijo el YAE, lo dijo la ABC. Yo matizo mucho ese supuesto planteamiento que ellos dicen, porque los tres periódicos, que son, lo dicen porque son los que han sobrevivido básicamente, bueno, ya no sobrevivió, pero aguantó un poquito más. Lo dicen porque tenían un corresponsal en no sé qué. En el caso de La Vanguardia y el YA, es verdad que estaba Augusto Asía, periodista falangista, que efectivamente daba muy buena cobertura de lo que hacían los aliados. Pero si usted mira el YA y La Vanguardia, cuando Alemania invade Rusia, vamos, unas loas a los nacionales tal, y en el caso del ABC, que titula El mundo civilizado contra la barbarie roja, mundo civilizado se refiere a la Alemania nazi. Sí, Recordemos que Luis Calvo, el corresponsal de ABC en Londres, casi lo ejecutan, porque le pillan y le acusan de ser un espía nazi, porque como decía antes, tenía contactos con representantes de la Alemania nazi, y dice, un tío que está aquí en Londres recibiendo información de los alemanes, y le meten en la cárcel donde se pasa toda la guerra, y si no llega a ser porque el duque de Alba, que en ese momento estaba de embajador en Londres, le intercede por él, casi se lo cargan, porque cuando tú te detienen por espionaje en una guerra, mueres ejecutado. Luis Calvo es luego director de ABC y el mentor periodístico de Luis María Ansón, pero que quizá una publicación muy pequeña que se llamaba la revista Mundo, esa efectivamente cuando Hitler se suicida, titula Hitler muere dejando a Europa sumida bajo una montaña de cadáveres. Ese titular yo le puedo identificar, digo, vale, eso sería una cobertura, digamos, crítica del nazismo. Pero esa cobertura no la encuentro ni en el ABC, ni en el YA, ni en La Vanguardia. Por tanto, siendo objetivos, hay que concluir que la mayoría de la prensa, como la mayoría del mundo en el sector europeo que no fuera socialista, creyó que los buenos eran los nazis. Eso le pasa también mucho a la Iglesia. Yo me meto mucho en broma con amigos míos de la Iglesia cuando intentan convencer de que la Iglesia fue antinazi y de que Hitler persiguió a la Iglesia católica. Me encantaría que fuera verdad porque le tengo mucho cariño a la institución, pero no es verdad. No es verdad. No fue nunca una prioridad
de Hitler perseguir a la Iglesia Católica. Hubo algún cura ejecutado por los nazis, pero no por cura, porque se oponía, pues en Polonia particularmente, ahí fue donde más aplastaron a la Iglesia, pero no por Iglesia, sino porque estaba con la resistencia. Es un caso muy diferente a los judíos, donde sí era por ser judío. O sea, a un judío no le mataban porque se pusieron, no, le mataban por ser judío. Eso pasó en España con los curas. En España sí. En España los republicanos, cuando mataban al cura, no le mataban porque fuera un cura simpatizante de... ahí le mataban por la persecución religiosa, por ser cura. En los nazis no hicieron eso. A Hitler no es que ni fu ni fa. O sea, era un tema que le repampinflaba. O sea, no era algo que él tuviera... Lo único que le interesaba a Hitler de la Iglesia es que la Iglesia no estuviera con el otro bando. Y le aseguro que la Iglesia con los comunistas no iba a estar. Por tanto, no era su prioridad ese tema. Entonces, que quieran exagerarlo, porque como Hitler se convirtió a partir del año 45 en el malo oficial de la historia y todo el mundo quería presumir de haber sido víctima de Hitler, pues está muy bien que quieran, pero desde Serrano Suñer hasta el Vaticano, pues lo siento, la historia es como es. Entonces, pues eso es así y es extra. En la prensa del movimiento, todo esto lo comentaba porque es cuando se produjo, bueno, en la prensa del movimiento y en toda la prensa en general, a partir del año 42, 43, 44, 45, prácticamente no hay ni un solo periódico que mantenga su director. O sea, ahí la prensa... Es decir, a partir del año 45 hay una limpieza de directores, cambio de editoriales, otra línea a seguir, ¿no? Claro, en la que, digamos, lo que se elogia es la neutralidad española. O sea, ya empiezan a aparecer titulares de el caudillo de la neutralidad. Menos mal que nos estuvimos neutrales. Menos mal que nunca apoyamos a estos. Algo que, por cierto, estrictamente es cierto. Sí, claro. Y es una cosa que llama muchísimo la atención. Porque Franco, que si usted mira discursos entre el 39 y el 41, verá que hay muchas referencias a simpatías con el nacionalsocialismo realmente el futuro son los estados totalitarios, se ha demostrado que esto de las democracias parlamentarias se va a hundir en cualquier momento y no va a durar nada y tal, con lo cual claramente había una simpatía personal por los regímenes de Hitler y Mussolini, lógica por el apoyo que usted ha mencionado antes, pero cuando llegó el momento de firmar, no firmó. Y aquí hay 1000 peleas entre los historiadores. Unos dicen, no firmó porque Hitler no le quería dar Gibraltar. No firmó porque, yo qué sé, porque era muy ambicioso Franco y quería que Hitler le diera más todavía. No, y sí, no firmó, pero dijo que iba a firmar 3 meses después, lo que pasa es que no lo hizo. Bueno, ni entro en esa discusión de por qué. El único objetivo es que no firmó. Que lo que sí hizo, yo qué sé, el rumano que era el dictador Antonescu, el húngaro que era el dictador Horthy, el búlgaro que era Filov, el de Finlandia, luego todos acabaron ejecutados. Lo que firmaron todos no lo firmó España, a pesar de lo agradecido que debía estar España a ellos. Con lo cual, oficialmente, para rabia de todos los republicanos exiliados y también para rabia del sector más, digamos, pro-nazi español que representaban Tarducci o Dionisio Ridruejo, todos estos, Franco no firmó. Con lo cual, tuvo esa habilidad o ese galleguismo de ni sí ni no, que acaba la Segunda Guerra Mundial y no se puede acusar a España. A pesar de haber mandado a la División Azul contra los comunistas, no hay una forma legal de considerar a España un país beligerante en la Segunda Guerra Mundial y, por tanto, la ONU, la Unión Soviética y Estados Unidos no tienen argumentos para invadir España. Por tanto, España se queda al margen. Eso fue, yo creo, diplomáticamente el mayor acierto del general Franco y el mayor fracaso de Ramón Serrano Suñer, que nunca lo superó. El que se quedara Franco con ese mérito y no él. Aunque él dijo, no, fue gracias a mí. Bueno, pero no se lo creyó nadie. Yo digo, yo no estoy negando el papel que tuviera, digo lo que caló en la gente. Y en la gente caló que Serrano Suñer no había conseguido que España entrara en la guerra, y menos mal. Eso es lo que caló en la gente, y por eso tuvo un final de vida tan extraño, conspirando ahí con Don Juan de Borbón y cosas raras. Bueno, y los otros dos, usted sabe que Dionisio Ridruejo y Tobar acabaron casi en las filas izquierdistas, intentando... Porque yo creo que el fondo no es tan raro, ¿no? Porque tenía ese componente nacional socialista, pues ellos están en la parte socialista, pues al final acabaron en la izquierda, en vista de que no consiguieron ese régimen que él quería. Es verdad que con la etiqueta de demócratas, pero pasó mucho, o sea, el sector más filonazi en los años 40 acabó siendo el sector prodemócrata en los 60, ¿no? Estas cosas curiosas que tienen los discrepantes, que van, digamos... Sí, eso es importante. Esa evolución que sube, lo más filonazis eran luego los socialdemócratas de los años 60 y 70.
pero sí. tiene su lógica en el sentido de que como es un discrepante, primero dices, ay, no me gusta este giro tal, y al final acabas... Ya, Dionisio Ribeirojo acabó con reuniones con los comunistas y apoyando a Julián Grimao cuando le ejecutan en el año 60 y pico, y diciendo que eso es un crimen horrible y tal. Con lo cual, evidentemente, gran parte de sus camaradas, como David Hato, se encargaron entonces de recordar lo que él decía en el año 39. Pero bueno, son cosas que es la evolución del discrepante. Cuando discrepas, pues vas evolucionando de una manera muy, muy rara. En el caso de la prensa, también se ve un poco, aunque en la prensa el movimiento va a pasar algo muy curioso, que es se va a crear la figura del funcionario de prensa, como lo llamo yo. O sea, la gente que ya no se va a meter tanto en cuestiones ardorosamente ideológicas, sino en entender qué es lo que quiere un lector de periódicos, que es que su periódico le informe de lo que afecta a su provincia mejor que nadie, ¿no? Yo entiendo que si bombardeo de nombres la gente se va a perder, pero por ejemplo, hay un director que se llama Francisco Sanz Caígas, falangista, que es el director de Sur de Málaga durante casi 50 años, y ese director, aunque es verdad que era muy falangista y muy franquista y tal, pero sobre todo era un director de periódico profesional. Él conectó con qué demandaba el lector de periódicos de Málaga, cómo está el tiempo, cómo están las carreteras, cómo está el tal, las carteleras, los entretenimientos, el ocio y tal, y aunque hiciera algún artículo editorial político, sobre todo la gente quería información de la Costa del Sol. Y lo hizo mejor que nadie, y por eso el diario Sur de Málaga, que todavía existe a día de hoy, en aquella época como periódico del Estado, era un periódico muy rentable. Y era un periódico, que es algo que hoy no se entiende por cómo funciona la prensa, ganaba dinero para el Estado. O sea, lo que al Estado le costaba mantener el periódico Sur de Málaga era menos que lo que ganaba el diario Sur de Málaga con compra de periódicos y publicidad. Lo cual es llamativo. Es llamativo. Bien pensado. Eso también pasa, por ejemplo, en La Alerta de Cantabria, con otro director muy parecido, se llama Francisco de Cáceres, que dirigió desde el año 39 hasta el 78. O sea, es otro director que estuvo muchísimo tiempo, Francisco de Cáceres, también falangista, pero sobre todo, Francisco de Cáceres y Sanz Caígas, que eran directores de periódicos, era una especie de cargo que no había existido hasta ese momento, un profesional de cómo hacer una portada, cómo hacer un tal, y no tan pensado en cuestiones ideológicas, aunque los dos eran claramente franquistas, pero por encima de todo eran directores de periódicos. Es decir, cómo maquetar una página, cómo saber qué tipo de temas le interesa a mi lector, y cómo conseguir algo que injustamente ahora no se les quiere reconocer, pero eso es una realidad, cómo conseguir que algo, ahora esto es algo que los que tienen mentalidad socialista les debería hacer ilusión, aunque ahora no se aplique, que es cómo conseguir que un periódico gane dinero para el Estado. Hoy todos los defensores de que los medios de comunicación los lleve el Estado, como son, pues yo que sé, el chavismo y yo que sé, los bolivarianos estos de América Latina, lo defienden como algo necesario porque no se fían de los bancos y de los intereses privados, tal, pero nadie diría que es porque puede ganar dinero para el Estado, porque se ha asumido que un medio de comunicación no puede ser rentable. Quizá ahora en 2020 no pueda serlo, pero objetivamente desde el año 39 hasta el año 74, los periódicos de la prensa del Estado, o varios de ellos, ganaban dinero para el Estado. No perdía, que es algo curioso, quizá tiene que ver con la naturaleza humana de aquella época, pero en aquella época eran un negocio para el Estado, que es algo curioso. Oye, a partir del 45 ya nos han dicho que hay directores que van a permanecer prácticamente toda la carrera, pero ¿cuál es la línea? ¿Había libertad en esa prensa de movimiento a partir del año 45? ¿Había grandísimos comunistas? ¿Había lucha de ideas entre un periódico y otro, ¿no? Según la tendencia, el público en general, y luego hay que recordar también el éxito que tenía la prensa escrita en este momento, ¿no? Estaba en su auge. Sí. Esto último que ha dicho usted es vital y además se va a mantener durante prácticamente toda la dictadura. O sea, un recuadrito en prensa en aquel momento era algo muy importante. Tenga usted en cuenta que las radios, incluso la Radio Nacional de España, que era la más importante y la que usaban para hablar cuando quería hablar algún ministro o algo, pues lo dicho se lo lleva un poco el viento, mientras que el recuadrito te lo recortas y te lo quedas allí, lo lee el Consejo de Ministros. Y, por ejemplo, Pemán, que había puesto el himno franquista, la letra del himno franquista tan famosa, luego es un gran conspirador, y lo digo con cariño, me parece que estaba en su derecho, hacía política, a fin de cuentas, a favor de don Juan de Borbón, y sus artículos eran, digamos, algo que les sentaban, hasta en las sesiones de Cortes, le salía un procurador diciendo, ¿cómo se puede permitir esta infamia? Y mostrando ahí el artículo de Pemán en Diario de Barcelona o en el propio ABC, pues criticando cosas, porque en el fondo Pemán estaba ya trabajando para
para don Juan de Borbón, intentando a ver si se conseguía convencer a Franco de que se retirara, ¿no? Porque lo que quería en ese sector era, ¿sabe usted el término de que se vaya a Yuste? Sí, Yuste al que se retiran, entonces que la operación que Franco se retire a Yuste, como decir, ha cumplido usted con sus servicios, señor, ahora deje que vuelva, bueno, no que vuelva porque Alfonso XIII no quería nadie que volviera, pero que volviera el niño, deje usted que vuelva don Juan de Borbón como rey de todos los españoles, y evidentemente Franco no estaba por la labor. Por poner algunos nombres, en el diario El Columnismo, al margen que me dirán que existía un Mariano de Cavia y gente así, no tenía fuerza real. O sea, los columnistas que habían existido antes de la Guerra Civil, estoy pensando, no sé, en Josep Pla, que no es que fuera tan famoso, pero bueno, ya había escrito algo, no eran columnistas políticos. Eran columnistas que escribían cosas pues como curiosidades de cómo está el campo, cómo están las lluvias, el mundo belicista, muy filosóficos. Pero la figura del columnista diario que comenta lo que está pasando diariamente es en este periodo cuando se va a crear. Y va a ser poquito a poco, va a ir apareciendo. Quizá un primer nombre es César González Ruano, que está entre medias de los dos estilos periodísticos. César González Ruano empieza siendo una especie de Mariano de Cavia, o sea, alguien que habla de cosas intrascendentes, y en su última etapa ya entra muy en la temática politiquera, y van a ser sobre todo sus sucesores los que ya van a entrar en ser los primeros columnistas políticos. Cuando lleguemos ya a la década de los 50-60, empezarán a ver las firmas. Van a firmar Manuel Aznar, por cierto, que me lo he dejado, uno de los primeros firmas importantes que hay, el abuelo de José María Aznar, sin duda importantísimo, sí, como firma de opinión, que empieza a aparecer por allí. También ya, aunque Emilio Romero entra en prensa en los años 50, pero es a partir de los 60 cuando empieza a firmar y hace un dibujo en una firma, que es un gallo. Entonces ya empieza a decir, quiero que la gente me identifique, y cuando vea un gallo dibujado, sepa que es una firma de Emilio Romero. Jaime Canmani, jovencísimo falangista, empieza a firmar y empieza a dibujar una pajarita. Entonces ya ese símbolo del columnista de la pajarita, porque en ese momento no podía aparecer la foto todavía porque no había calidad para ello, entonces era el dibujito. Entonces luego ya aparecen ya sus fotos, pero primero era el dibujito, y en el caso de Canmani fue la pajarita de Canmani en arriba, y el gallito de Emilio Romero en Pueblo. Eso ya sobre todo se va a ver clarísimo en la década de los 60, que es cuando ya se ha consolidado la figura de los columnistas. Una figura que no se da en todos los países, y en el caso de España, el columnista como líder de opinión ha tenido un papel brutal hasta prácticamente anteayer. Sí, sí. O sea, hoy todavía hay alguno relevante, el pobre Gistao que se acaba de morir un poquito, pero ya es menos. O sea, el momento, digamos, de esplendor del columnismo entrará en los 60 y se mantendrá prácticamente hasta la década pasada, que era algo muy... O sea, el poder que tenía un Arotecle en un Pradera, un Umbral, un Canmani, es algo que no se entendería en otros momentos, que era incluso más fuerte que una radio. Hoy ese papel, ¿quién los tendría? Pues la tele, y lo tendría un Ferreras, pero en aquel momento estaban por encima de la tele, y existía ya la tele, pero tenía mucha más influencia porque la tele no se quedaba, no había internet, ¿no? Lo decía y lo veían solo los que estuvieran en ese momento viendo la tele. El artículo se quedaba escrito y llegaba al Consejo de Ministros, o llegaba al bar, o llegaba a todas partes. Era lo que todo el mundo podía leer y hasta estudiar y hacer una fotocopia. Por tanto, es el que quería influir de verdad, el influencer, que hoy sería el youtuber, en eso entra el columnista, el que tiene una columna para dar su opinión todos los días. Y eso es de esa época. Eso se crea en la década de los 50, cuando empiezan a aparecer los columnistas. Le pongo un ejemplo de poder. César González Ruano se ha considerado que una columna suya hecha de España a Margarita Xirgu. Uh-huh. Margarita Xirgu, que era una actriz que había hecho teatro para Federico García Lorca, por eso tiene cierto reconocimiento entre el sector progresista del arte. Ella en el año, creo que estoy dando memoria, creo que debe ser en el año 49, vuelve a España. Y entonces César González Ruano escribe un artículo contra ella, diciendo que ya vuelve la Xirgu, esta que apoyó a los republicanos y a los comunistas en la guerra civil. Y Xirgu hace sus maletas y se vuelve a ir, y ya nunca volvió, y se quedó en Uruguay. Y se consideró que era por la columna de César González Ruano. Algo muy parecido le pasó a José Bergamín. José Bergamín, que tenía un historial bastante más oscuro de la guerra civil que el que tenía la pobre Xirgu, porque Bergamín sí le echaban mucho en cara pues haber escrito algunas cosas que justificaban que se cargaran a los del POUM durante la guerra civil. Pues cuando vuelve a España, este caso es Juan Ignacio Luca de Tena, el que escribe la tribuna en ABC,
diciendo, Bergamín, cuando estaba en el Madrid rojo, hubo amigos que dijeron, por favor, sálvanos, y dijo, no me comprometáis. Entonces lo recordó y, bueno, tras eso dijo Bergamín, casi mejor que me vuelvo a ir. Y se volvió a ir. Con lo cual era el poder que nosotros tenía la prensa porque lo veía todo el mundo. Y entonces, claro, no es lo mismo que alguien lo diga en una radio a que ver en texto y en firma, pues ataques muy duros de los columnistas de la época. En el caso del Ruano era columnista de la prensa del movimiento y estuvo en el diario Arriba hasta que se murió en el 65, con lo cual fue una columna muy importante que además reproducían la prensa piresa. El diario Arriba, hay que decir que su momento de mayor difusión fue desde el 39, en el que era el periódico más leído de España, de Madrid por lo menos, digo de los periódicos de ámbito nacional, porque hay que decir que el periódico con más suscriptores, por motivos que merecerían ser estudiados aparte, es La Vanguardia. La Vanguardia en ese momento La Vanguardia Española, como se llamaba, era el periódico que tenía más suscriptores de toda España. Más tirón. Cosas cool. Entonces, es verdad que era el que más tirada hacía, aunque se debe sobre todo a los suscriptores, que siempre ha sido una barbaridad. Bueno, pero de los que, digamos, de Madrid, y tras de Madrid, fuera de ámbito nacional, era La Riba, y mantuvo esta posición hasta prácticamente el año 56-57, que le empieza a pillar un poco el ABC. Es decir, dentro de la prensa del movimiento, fíjate, hablas de La Riba, que tuvo hegemonía hasta el año 56, con lo cual, habiendo otras posibilidades de otros periódicos, la gente eran los que más leían, ¿no? En ese momento sí. Se entendía que era como el periódico que lideraba un poco el tema. En ese momento había una duda que merece la pena plantearse, que es el grado de libertad de los directores de prensa del movimiento y, por ejemplo, en el caso del diario Arriba. Porque, claro, oficialmente dependen orgánicamente de un ministerio. Había pasado del Ministerio de Información al Ministerio del Movimiento. Se había creado la Secretaría General del Movimiento y este ministerio se hacía cargo de toda la prensa de todos los medios de comunicación del movimiento, que eso incluía las cadenas de radio del movimiento, la radio cadena, los periódicos del movimiento y la agencia del movimiento, que tenía una que se llama la agencia Piresa, paralela a la otra cadena que tenía el Estado, que era la agencia EFE. Había dos agencias, que eran EFE y Piresa, EFE / Cifra, directamente gestionada por el Estado, es decir, por el Ministerio de Información, como la televisión, mientras que la agencia Piresa, contada por el movimiento, es decir, por el ministro del movimiento, ¿no? Teníamos ahí una doble estructura de dos agencias públicas. Fue mucho mejor llevada, por cierto, la agencia EFE que la agencia Piresa, que en el fondo lo que era una agencia para compartir artículos entre los periódicos del movimiento, en la práctica. Lo curioso aquí es que, por ejemplo, en el caso de Arriba, pues ya hablamos de los primeros directores que tuvo, el primero. Yo no cuento la etapa de la República porque ese diario Arriba, más que un diario, era una revista de partido. El primer director de la Arriba es Alfaro Polanco, que luego evolucionará mucho, ya que habrá muy liberal y muy prodemócrata en su última etapa, pero en esa etapa era falangista, y es el que dicen que hizo el himno de Falange. El segundo director es Javier de Charri, que es el padre de la primera mujer el padre de la madre de Juan Luis Cebrián, Javier de Charri, por Juan Luis Cebrián Echarri, que luego también será el director de La Vanguardia. Y después ya vienen, habían pasado Ismael Herraiz Crespo, que es el que era más, digamos, germanófilo, y una figura que seguramente su nombre le sonará, que es Rafael García Serrano. Efectivamente. Que está director en el año 56. Y ¿por qué cito yo el caso de Rafael García Serrano? Porque García Serrano, que será probablemente una de las firmas más importantes de la Riba y de la prensa del movimiento hasta el final del régimen, hasta que lo eche la UCD, él es destituido como director del diario Arriba en el 56 y además es destituido, 57, es destituido de una manera muy, muy abrupta. O sea, el diario Arriba publica en su portada Rafael García Serrano ha sido cesado, bla, 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 bla. No se oculta, no se disimula, no se dice, bueno, como se hace en otras ocasiones, nuevo director tal, y no mencionas mucho qué ha pasado con el anterior. Aquí se quiso informar y hoy sabemos que es porque lo dijo él. Que a él le dijeron, oye, creemos que deberías dimitir como director del diario Arriba, y él dijo, no, ya no dimito. Si me echáis, pegadme la patada, y yo lo acepto, pero pegadme la patada, hombre. Y le pegaron la patada. ¿Y por qué echan a Rafael García Serrano? Porque ha venido aquí Juan Carlos de Borbón a estudiar junto a su hermanito el pobre Alfonso, y igual que González Ruano, cuando volvió Sirgu, escribió contra los Sirgu, igual que cuando Luca de Tena, cuando vuelve Bergamín, escribe contra Bergamín,
cuando vienen aquí unos Borbones a estudiar, Rafael García Serrano quiere escribir contra los Borbones. Porque Rafael García Serrano está situado en los de la Revolución pendiente. Sin llegar al nivel de los Ridruejo y los Tobar, él está en la línea de los que considera que si el futuro de la dictadura franquista es acabar en el retorno de los Borbones, para este viaje no necesitábamos a Alforja. Famoso, La verdad es que la guerra por eso. Rafael García Serrano, al que tuve el honor de conocer y al que conozco muchísimo a su hijo. Pero ya usted es muy niño, porque se murió en el 86. ¿sabes? Es que yo estuve en el entierro de Rafael de Rafael García Serrano. Entre otras cosas, una de sus hijas, que ya ha fallecido también, Francisco, se casó, María Luisa se casó con un íntimo amigo que le conocerás. Ahora mismo es Jorge Cutillas, diputado de Vox. Estaba casado con una hija de Rafael García Serrano. Pues no lo sabía, ¿no? Por eso, él, sí es verdad que mi cálculo, aunque sea una grosería, es que nosotros sería bastante niño. Bueno, Jorge Cutillas y la hija de Rafael García Serrano vinieron a mi boda. Y yo me casé en el año 93, pero bueno, su padre ya había fallecido. Y luego ahí tuve la ocasión de ver por primera vez a una persona que luego que era orígenes ideológicos comunistas, como fue el de Gorgei Siavidis, ¿sabéis quién te digo? Ha escrito el libro sobre Santiago Abascal, que tuve ocasión también de entrevistarle en Radio YTV. ¿Sabes quién es? A ver, porque me pilla usted ahora en Fuera de Juego. Sobre Abascal. Sí, con Kiko Méndez Monasterio. ¿Sabes quién te digo? De origen comunista. Bueno, luego de origen comunista, efectivamente, porque venía del comunismo. ¿Sabes? Bueno, luego caer en la cuenta de quién es y se me enciende la bombilla. Lo curioso aquí, en el caso de Rafael García Serrano, es que él, que digamos era uno de los más defensores y además nunca renunció a ese apoyo al régimen de Franco y tal, pero en aquel momento es el régimen de Franco el que le echa patadas de la dirección de la arriba por intentar hacer un artículo contra los Borbones. Además, según me contó su hijo, a la versión clásica llegó el motorista. Sí, le mandó. Oye, me refería a Fernando Sánchez de Agó. Yo la primera vez que veo a Fernando Sánchez de Agó es en el entierro. En el entierro. Tiene usted razón, porque Sánchez de Agó estuvo afiliado al comunismo. Claro, pero quiero decir que a mí me extrañó porque en el funeral de Rafael García Serrano me encuentro, es la primera vez que veo a Fernando Sánchez de Agó. Tiene mérito que estuviera porque en aquella época Sánchez Dragó en el año 86 todavía era un tío guay para la izquierda. No se había vuelto todavía como ahora en un apestado. Pero por eso me extrañó y por eso le saludé. Y años después, concretamente hace unos meses, cuando volví a coincidir con Sánchez Dragó, le recordé esa anécdota. Efectivamente, yo era muy niño, ¿no? Pues fíjese que Sánchez Dragó, hasta el año 93, que es cuando, digamos, ya oficialmente reniega de la izquierda, hasta ese momento era alguien, es verdad que se le consideró siempre como muy locoide, muy desordenado, pero se pensaba que era de los nuestros, desde el punto de vista de la izquierda. Bueno, sí Dragó es un poco locoide, pero es de los nuestros. Y por eso tenían programas en televisión española, con Felipe González y con tal, porque se entendía que era alguien próximo a los socialistas, y yo creo que lo debía ser. Es verdad que hay que decir en su favor que cuando él ahora elogia tanto al franquismo, él por lo menos puede presumir de que se enfrentó al franquismo cuando tenía más mérito enfrentarse, ¿no? Ahora ganar al franquismo cuando ya llevan todos muertos desde hace 40 años. Su hijo me contaba que el padre se volvió franquista una vez muerto Franco. Claro, y tiene lógica, ¿no? Hay que decir que el padre de Sánchez Dragó fue el fundador de la agencia Febus, que luego fue integrada en la agencia F y fue ejecutado por los franquistas, y él tiene la teoría de que fue un ajuste de cuentas, pues como pasa siempre en la guerra interna, civil, no por un tema ideológico, sí. Por cuestiones más por temas empresariales casi, de un tío que quiere quedarse con el negocio del padre, tal, yo a este le vi que era tal, que esto por desgracia es muy del ser humano. Yo me temo cuánta gente, y no solo en España, sino en las represiones, pagarían venganzas personales o intereses personales de que este me quitó a la novia y tal, oye, ¿quién aquí estaba en el bando perdedor? Uy, ese, yo le vi tal. Y salvo que tengas un amigo importante que en ese momento alegue por ti, pasaporte, que es algo que es muy triste. Y, por ejemplo, eso también pasó
en la Guerra Mundial. Ahora hablo por parte de familia de Filipinas, de que me contaban como a veces cuando llegaban los aliados para hacer la purga, hubo gente que aprovechaba para hacer rencillas personales para cosas que no tenían nada que ver con la guerra. Y que decían, uy, este estaba con los japoneses, yo le vi, tal. Porque el fondo del ser humano es como es. Y estoy convencido, aunque la gente le gustaría pensar que las ejecuciones franquistas fueron todas muy ordenadas, pero estoy convencido que alguien colaría ahí cosas de puro interés personal egoísta. Bueno, el mismo Lorca, hay quien dice que fue una venganza de unos parientes suyos, los Roldán, que aprovecharon ahí para colar, para alegar en contra de él, para vengarse por la casa de Bernarda de Alba. Entonces, que ahí es una cosa que esto es el ser humano. O sea, no vamos a negar que en todas las represiones la gente acaba colando cosas de rifles personales. Pero, recuperando a Rafael García Serrano, por el tema de la libertad, siendo alguien totalmente afín al régimen, a él le echan como director de Arriba, cosa que a él le dio pena, porque para él ser director de Arriba era... Rafael García Serrano había salido a defender, a vender el Arriba en el año 35 cuando sale, junto con un compañero, Eduardo Ródenas, que será asesinado por los socialistas. Que será asesinado. Lo recordaba. Sí. Por un pintor, no me sale el nombre ahora, pero que está identificado que se lo cargó. Fue un pintor socialista al que luego Negrín le fue a... Fíjate que se lo cargan antes de la guerra, ¿eh? Estoy hablando de un asesinato que se produjo antes de la Guerra Civil Española, porque ya mataban gente en España, aunque no se quiera decir. Y al tío que se cargó, al amigo de Rafael García Serrano, cuando venían arriba, era pintor y luego hacía exposiciones y iba a Negrín a presentarse, diciendo, oye, pues no te incomoda presentar obras de un tío que se acaba de cargar a un falangista porque cuando estaban vendiendo ejemplares de la Arriba. Bueno, cosas curiosas de la España infernal del año 34-35. Bueno. Pues a él le echan porque no le dejan escribir un artículo contra los Borbones, lo cual demuestra que Franco ya en el año 57 se planteaba seriamente que los Borbones fueran su sucesión, cosa que seguramente a García Serrano y a sectores muy importantes del sector, llamémoslo, falangista, nacional sindicalista, pues no les haría mucha gracia. Pero era un poco la decisión que tenía el sector general y por eso fue una de las destituciones más importantes de ese periodo. Nos queda un minuto, JF. ¿Dónde nos quedamos y qué resumen hacemos? ¿O cómo vamos planteando ya el programa de la próxima semana? Bueno, yo creo que la próxima semana tenemos que entrar ya en la España, que es donde va a entrar lo que usted ha dicho del máximo esplendor del columnismo y del periodismo, que es la España que deja la Ley Fraga del año 66, pero el gran interrogante que dejo a la gente que se pregunte, y esto es muy complicado, a ver si consigo resumir en un minuto, es ¿qué entendemos por libertad de prensa? Y por ser más franquista y menos franquista. Porque se ha dado la circunstancia de que en los más falangistas, lo que entenderíamos como más falangistas, que cuanto más ultras y más franquistas, van a ser los críticos al gobierno. Y los periodistas más liberales, lo que entenderíamos como más moderados, son curiosamente los más cercanos al gobierno. Por tanto, la catalogación va a ser muy complicada en ese momento de la prensa. Porque si entendemos que el más franquista es el más cercano al gobierno, va a ser justo lo contrario. Los más falangistas, los más ultras, van a ser críticos con el gobierno de los 60, y en cambio los más cercanos al gobierno van a ser los que van a quedar como los más demócratas, lo cual es un poco difícil de contradictorio. Que es la clave de toda esta etapa. Es una etapa de contradicciones. Pues querido amigo, lo dejamos aquí y lo comentado. La próxima semana volvemos aquí a 40 años, historia de una época, con JF La Mata, hablando de la prensa y los medios del movimiento. Un saludo, don Javier. Un abrazo fuerte, amigo.